Muy buenas noches con todos. Vamos a ver el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Muy bien, antes que todo, quisiera hablarles un poco de los antecedentes, ¿no? De los dos doctores que descubrieron esta enfermedad y estos síndromes, ¿no? El síndrome, en primer lugar, de Karl Wernicke. El síndrome de Wernicke fue descubierto por Karl Wernicke, quien fue el que describió por primera vez este trastorno en 1981, en el cual encontró tres casos, ¿no? Dos de ellos estaban asociados con el alcoholismo crónico y uno por una intoxicación por ácido sulfúrico. El segundo, el síndrome de Korsakoff, fue descubierto por el neuropsiquiatra ruso Joseph Korakov, que refiere a un síndrome que afecta la memoria. Eh, este síndrome lo refiere en 1887, ¿no? Korsakoff relacionará este trastorno con el alcohol de carácter crónico. Ahora, veamos en sí qué es la definición del síndrome Wernicke-Korsakoff. El síndrome de Wernicke-Korsakoff es un trastorno central debido a la deficiencia de tiamina. El término refiere a dos síndromes diferentes, ¿no? Cada uno representado por una etapa diferente de la enfermedad, ¿no? Algunos manifiestan que es la misma enfermedad en diferentes etapas, en una etapa aguda y en una etapa crónica, ¿no? La etapa aguda se le conoce como encefalopatía de Wernicke y la parte crónica ya encefalopatía de Korsakoff. En la encefalopatía de Korsakoff comparte muchos de los síntomas de la encefalopatía de Wernicke, pero cuando ya se hace crónico, ¿no? O sea, cuando los síntomas ya llevan bastante tiempo. Sin embargo, los dos términos se usan intercambiables en muchos sitios. La encefalopatía de Wernicke se caracteriza por confusión, por anomalía de la postura y la marcha, lo que conocemos como ataxia, ¿no? Y movimientos anormales de los ojos, nistagmo. En, eh, en el caso del síndrome de Korsakoff, se observa en un pequeño número de pacientes, ¿no? Es un tipo de demencia que se caracteriza por la pérdida de memoria y confabulación, en el que el paciente llena las lagunas de memorias con historias inventadas que él mismo cree que pasaron, y por problemas del corazón, vasculares y del sistema nervioso. Ahora, como para seguir en un poco más la definición nada más, y a base de resumen de todo lo que voy a abarcar, el síndrome de Wernicke-Korsakoff se debe principalmente al uso crónico del alcohol, pero también a las diferencias nutricionales, ¿no? Por ejemplo, también a los vómitos prolongados, a los trastornos de alimentación o enfermedades sistémicas como por ejemplo algún tipo de cáncer, sida, infecciones. También a la cirugía bariátrica, ¿no? Cirugías para bajar de peso, a los trasplantes o el efecto de quimioterapias. Ahora, hay estudios que indican que puede haber cierta predisposición genética a la enfermedad. El tratamiento se realiza básicamente dando tiamina, ya lo voy a explicar también las cantidades exactas. En el caso de la encefalopatía de Wernicke es un síndrome agudo, ya lo había mencionado, que necesita un tratamiento urgente para evitar la muerte o problemas neurológicos. Por lo tanto, en los casos que el diagnóstico aún no está confirmado, los pacientes deben ser tratados, mientras que se espera que se completen las evaluaciones adicionales. Un poco de su epidemiología, ¿no? El país que presenta más causas o las causas más frecuentes de deficiencia de tiamina es Estados Unidos. No necesariamente síndrome de Korsakoff, también puede ser beriberi, Estados Unidos, ¿no? Y un caso de síndrome de Korsakoff por cada 1000 admisiones de pacientes en Estados Unidos. Un poco de la fisiopatología. Si bien es cierto que el síndrome de Korsakoff se debe a la deficiencia de tiamina, no solamente se debe porque el paciente consume a veces cantidades muy pocas de tiamina o su alimento es muy pobre, sino que en muchos casos puede ser que exista una mala absorción en el intestino debido a múltiples causas, ¿no? Puede ser genético, puede ser por una enfermedad o puede ser por uso del alcohol. El uso del alcohol lo que va a hacer es atrofiar lo que es el epitelio, el epitelio del intestino, y no va a poder absorber la forma activa que es la tiamina pirofosfato, ¿no? El lumen intestinal. Eh, es por eso que no se va a poder, es por eso que de esta manera ocurre lo que es la absorción de lo que es la tiamina, y si ocurren estos problemas no se va a poder absorber correctamente y va a provocar los problemas que ya conocemos, ¿no? Y que voy a seguir mencionando más adelante.
Con respecto al cuadro clínico tenemos el priming, fabulación, dificultad al caminar y con el equilibrio, confusión, somnolencia, parálisis de algunos músculos oculares y neuropatía periférica. El priming, como ya me habían mencionado que no entendía muy bien qué es el priming, es la preparación es la preparación del paciente para información que podrá ser recibida más adelante. A eso es a lo que me refiero con priming. Ahora, las causas que pueden presentar el síndrome de Wernicke-Korsakoff. El síndrome de Wernicke-Korsakoff es causado por la deficiencia de tiamina, lo tenemos muy claro. La tiamina es un factor con varias enzimas que son importantes para el metabolismo energético. Debido a la función de la tiamina en la utilización de energía cerebral, se ha propuesto que la deficiencia inicia la lesión de las neuronas. Ahora, la falta de tiamina es común en personas con alcoholismo. También es común en personas cuyos cuerpos no absorben los alimentos apropiadamente, los que sufren de, por ejemplo, mala absorción, o con algunas personas a veces con enfermedades crónicas o después de una cirugía para la obesidad, ¿no? Una cirugía bariátrica. Por ejemplo, personas con cáncer, en caso de enfermedades, personas con VIH. Ahora, el síndrome o psicosis de Korsakoff tienden a desarrollarse a medida que desaparecen los síntomas de Wernicke. Como ya lo había mencionado, el síndrome o psicosis de Korsakoff es el estadio crónico y muchos autores consideran que es el mismo síndrome o la misma enfermedad, pero cuando los síntomas ya se hacen crónicos, o sea, cuando ya tiene bastante tiempo de haberse presentado. El deterioro de la memoria se debe a lesiones en un área del cerebro conocido como tálamo superior, ¿ya? Que quede bien claro. Es ahí donde se producen las lesiones. Y también un hallazgo en los cuerpos papilares. Estos dos son las regiones en donde se va a encontrar lesiones por lo que produce el deterioro de la memoria. Muy pequeños en un paciente con demencia debe llevar a la sospecha de que la demencia ha sido causada por el abuso de alcohol o la desnutrición. Entonces, si encontramos lesiones en los cuerpos papilares o tálamo superior, es una de las posibles causas de que el paciente presente síndrome de Wernicke-Korsakoff específicamente y para más exactitud de Korsakoff. Y es posible que sea por abuso de alcohol y la desnutrición. Ahora, también hay varios estudios que demuestran la predisposición genética de la enfermedad. Por ejemplo, se ha identificado un gen, específicamente este gen de acá, ¿no? El SLC19A2, que pueden contribuir mayor susceptibilidad al síndrome de Wernicke-Korsakoff. Ya los que presentan variantes en este gen tienen mayor susceptibilidad. Este gen proporciona instrucciones para hacer proteínas llamadas transportadoras de la tiamina, como esta de acá, ¿no? Por ejemplo, el transportador de la tiamina HTR2, ¿no? Es el que transporta la tiamina a la célula del sistema nervioso central. Y ahora, otro punto que quisiera recalcar también son los síntomas. Como ya lo habíamos mencionado, el síndrome de Wernicke-Korsakoff pasa por dos sistemas. El primero pasa por dos por dos síndromes, por dos etapas, la etapa temprana o la etapa aguda, que vendría a ser la encefalopatía de Wernicke, que va a presentar lo que es encefalopatía, hablamos de desorientación profunda o confusión mental, y no poder pensar con claridad e indiferencia, también problemas de la vista, hablamos de visión dupla, movimientos anormales de los ojos, nistagmos y párpados caídos, pérdida de la coordinación de los movimientos, hablamos de ataxia, delirium tremens, hablamos de que puede llevar a pacientes comatosos o puede llegar a coma, temperatura normal baja, hablamos de hipotermia y hablamos también de presión arterial baja, ¿no? Hablamos de hipotensión. Ahora, eso es con respecto a la primera parte. Con respecto al síndrome de Korsakoff, primero hemos hablado del síndrome de la encefalopatía de Wernicke, las características que presentaba esta. Ahora, con respecto al síndrome de Korsakoff, los síntomas van a incluir la pérdida de la memoria e incapacidad para formar nuevos recuerdos. Por ejemplo, si un paciente llega con una fractura de mano, ¿no? Y le preguntamos cómo es que se ha roto la mano y nos dice, por ejemplo, que se ha caído de un caballo. Pasamos
o 5 minutos, 10 minutos, volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo es que se ha roto la mano? Y el paciente dice que se estaba surfeando y se cayó de la tabla y se rompió la mano. Entonces, es una improvisación elaborada de historias que sustituyen la memoria perdida, confabulación, ¿no? A eso se le conoce como confabulación. Hay un doctor muy conocido que dice que hay que tratar a todos con síndrome de Korsakoff, ¿no? Porque cree que todos los pacientes mienten. Otra de los síntomas es que ve o escuchas cosas que no están allí, ¿no? Hablamos de alucinaciones. Otro síntoma es la desorientación, otro la discapacidad visual y otro es que la atención y el comportamiento social están relativamente conservados, ¿no? Los pacientes son capaces de mantener una conversación social adecuada que puede parecer normal a quien no sepa que la persona tiene algún problema, ¿no? Por lo general, las personas con el síndrome de Korsakoff no tienen no tienen conciencia de su enfermedad y algunos pacientes pueden tener afectada la función cognitiva severa y una demencia grave. O sea que nosotros podemos entrevistar al paciente y el paciente va a ser cordial, no va a presentar, o sea, vamos a poder mantener una conversación con ellos. Pero lo que sí es que el paciente va a presentar confabulación, ¿ya? Confabulación. Eso sí va a presentar alucinaciones. Ahora, habíamos mencionado del deterioro de la memoria, ¿no? El deterioro de la memoria se debe a lesiones del cerebro conocidas como el tálamo anterior, ya lo habíamos mencionado también en, ya lo habíamos mencionado en las causas, ¿no? Primero que quería recargar que en esta resonancia magnética, ¿no? Hiperintensidad, ¿ya? Hemos puesto algunos tipos de hiperintensidad para recalcar algunas partes. Aquí tenemos lo que es el tálamo, ¿ya? El tálamo en esta región de acá, tenemos la corteza frontoparietal en esta región de acá, tenemos el periacueducto mesencefálico en esta región de acá, que podemos ver señalada por la flecha, y en la región de acá tenemos lo que son los cuerpos mamilares, ¿no? En la encefalopatía de Wernicke, los cuerpos mamilares están dañados, en este caso de acá. Entonces vamos a encontrar daño acá en los cuerpos mamilares, en el tálamo, ¿no? En el caso de la encefalopatía de Wernicke. Dice, el hallazgo de cuerpos mamilares muy pequeños en pacientes con demencia puede llevar a la sospecha de que la demencia ha sido causada por el abuso de alcohol o la desnutrición. Eh, entonces, tendríamos como puntos ahí. Acá tendríamos, por ejemplo, una tomografía axial computarizada, diagnóstico rápido de hemorragia, efecto de masa, edema y accidente cerebrovascular subagudo. Tenemos los diferentes cortes a diferentes niveles y podemos encontrar, por ejemplo, acá el tálamo, podemos encontrar el tálamo, el fornix, el tálamo y el fornix, ¿no? A diferentes niveles, lo que nos van a que son las regiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder diagnosticar a un paciente con síndrome de Wernicke-Korsakoff. Ahora, la resonancia cerebral con contraste, ¿ya? ¿Es posible diagnosticar un paciente con Wernicke-Korsakoff? El posible diagnóstico del paciente con Wernicke-Korsakoff debe ser comunicado a los radiólogos antes de ordenar la exploración. ¿Por qué? Porque existen unos protocolos adecuados para la formación de la imagen de alto rendimiento, ¿no? Por ejemplo, específicamente en los cuerpos mamilares, que son las regiones que se encuentran dañadas, el hipocampo, el tálamo medial, regiones apericuedectales y el lecho mesencefálico, ¿ya? Entonces, todas estas regiones son necesarias comunicar, mejor dicho, es comunicarle que el paciente es posible que tenga un diagnóstico de síndrome de Wernicke-Korsakoff para que se presente mayor énfasis en estas regiones. Ahora, con respecto a la sensibilidad de la resonancia magnética, presenta un 53%. En la atrofia de los cuerpos mamilares, por ejemplo, 100% en 7 pacientes con Wernicke-Korsakoff, 0% en 10 alcohólicos sin Wernicke-Korsakoff y 0% en 7 con Alzheimer, en un estudio que se realizó. Por ejemplo, en el mismo estudio, con respecto a los cambios típicos en la resonancia magnética, aumento de la señal en T2 y disminución en T1. Alrededor del tercer ventrículo, en los cuerpos mamilares, en el tálamo medial y alrededor del acueducto mesencefálico.
Con respecto a la resonancia magnética en cronicidad, cuando ya, por ejemplo, vamos a diagnosticar Korsakoff, el curso crónico de la resonancia magnética mostrará cambios degenerativos en el cerebro. Específicamente en los cuerpos mamilares va a presentar atrofia, ampliación del tercer ventrículo o acueducto y posible degeneración de la vermis cerebelosa, también punto importante. Aquí tenemos la atrofia mamilar. Podemos observar acá la región mamilar, la región mamilar, la región mamilar, la región mamilar. Si es que ustedes podrían comparar este, con una resonancia magnética normal, podrían observar que se encuentra una atrofia, ¿no? Se encuentra atrofia según patología, ¿no? Vendría a ser la falta de desarrollo de esta región. Aquí también podemos ver una atrofia mamilar en esta región de acá, ¿no? Y aquí con contraste, ¿no? Podemos observar esta región de acá. Miren el tamaño, el tamaño. Muy bien, con respecto al diagnóstico, la resonancia magnética es muy utilizada para realizar el diagnóstico. El examen del sistema nervioso en el examen del sistema nervioso y muscular hay que ver los movimientos oculares anormales, el nistagmo, ¿no? Movimientos oculares, reflejos anormales o disminuido, frecuencia cardíaca, si es que el pulso se encuentra rápido, también podría ser este posible diagnóstico para Wernicke-Korsakoff, presión arterial baja, temperatura corporal también, si es que el paciente presenta temperatura corporal baja. En el caso de debilidad y atrofia muscular y problemas con la marcha y la coordinación, son posibles características para el diagnóstico de Wernicke-Korsakoff. Hay unos criterios de Kaine, que es un médico, en el cual nos habla, en el cual sugiere que para el diagnóstico de la encefalopatía de Wernicke, o sea, para la etapa aguda de la enfermedad, puede hacerse si es que están presentes en un paciente con alcoholismo, ¿no? Un alcoholismo crónico es lo siguiente, dos de los siguientes síntomas, ¿ya? Si que presenta signos oculares, signos cerebelosos, estado confusión o deterioro leve de la memoria, o signos de desnutrición en un examen físico de laboratorio. Basta con dos de estos signos para que el paciente ya se le considere con encefalopatía de Wernicke. Ahora, tratamiento. El tratamiento es, obviamente, estamos hablando de deficiencia de tiamina, el tratamiento tiene que ser tiamina por vía intravenosa, ¿no? Por la vena, y beber mucho líquido de inmediato. Aquí tenemos la tiamina, en altas concentraciones, en cápsulas, y aquí tenemos la tiamina que se va a administrar vía intravenosa. La dosis, con respecto a su posología, son 100 miligramos cada 24 horas intravenosa, o puede ser 500 miligramos 8 horas intravenosa durante 7 a 3 días. El seguido de mantenimiento identificando hasta que acabe el riesgo. Cabe recalcar que para el tratamiento de Wernicke-Korsakoff, lo primero sería disminuir la sintomatología que presenta el paciente. En muchos casos, el paciente va a necesitar hospitalización. Y como ya lo había mencionado anteriormente, y me parece que lo voy a volver a mencionar en diapositivas posteriores, que el paciente, como es una enfermedad aguda, no es necesario esperar el diagnóstico, debido a que la tiamina, no se puede producir un sobreexceso de la tiamina, ya que si es que se consume bastante tiamina, se excreta a través de la orina, no es dañino, es por eso que se trata con simple sospecha de un posible diagnóstico de Wernicke-Korsakoff. Ahora, el tratamiento de la tiamina puede ser también absorción oral, 4%, menor mortalidad vía parenteral, ¿no? Presiones de guerra, y se recomienda infusión durante 30 minutos, no presenta efectos adversos. La vía endovenosa, la vía intravenosa de la tiamina suele ser muy dolorosa, por eso que a veces también se recomienda que el paciente tome cápsulas siempre y cuando estén recubiertas, ¿no? Para que la absorción sea intestinal, en el lumen del intestino. Muy bien, con respecto a otras consideraciones, como ya lo había mencionado también, la tiamina presenta muchas características, ¿no? Y cumple muchas funciones, por ejemplo, en el metabolismo de la glucosa. Nosotros sabemos que, por ejemplo, está junto con la enzima transquelotasa, ¿no? Es un cofactor de la enzima transquelotasa, que es es una de las enzimas del ciclo de las vías de las pentosas fosfato, ¿no? O monofosfato hexosas.
Entonces, la administración de la glucosa por vía intravenosa en los pacientes que están gravemente desnutridos puede agotar con suministro de tiamina y precipitar el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Por lo tanto, la buena práctica exige la administración de tiamina antes o simultáneamente por la infusión de glucosa en pacientes con alto riesgo del síndrome de Wernicke-Korsakoff. Entonces, que les quede muy claro, ¿ya? La buena práctica exige que la administración de tiamina antes o simultáneamente con infusión de glucosa. Antes o simultáneamente, pero no después de la administración de glucosa. O bien es antes o bien es junto, pero no después. Otros déficits también se le puede suministrar suplementos de electrolitos, especialmente de magnesio y potasio. Estos pacientes con malnutrición crónica, el resto de complejo de vitaminas B también es importante administrarles. Bastantes líquidos, obviamente, también debe ser complemento para un suplemento nutritivo intravenoso oral. Con respecto a la hospitalización, evaluación de la progresión de la recuperación del Wernicke-Korsakoff, se debe controlar la aparición del síndrome de abstinencia y es posible las manifestaciones cardíacas del síndrome de Wernicke-Korsakoff. Dieta y actividad: debe presentar una dieta equilibrada, suplementos dietéticos y vitamínicos, deambulación asistida y fisioterapia en marcha. Seguimiento. El síndrome de Wernicke-Korsakoff muchas veces o muy pocas veces, por no decir casi nunca, es curado, por lo que necesita también que los pacientes sean tratados, llevar a centros de ayuda, y debido a que el alcoholismo es una enfermedad muy, muy difícil de superarse, ¿no? Con respecto al seguimiento, remisión, un programa de recuperación de alcoholismo, el tratamiento hospitalario frente a la rehabilitación ambulatoria depende de la necesidad del individuo o riesgo de recaída, atención ambulatoria del seguimiento también, y los pacientes deben seguir tomando tiamina, así como otras vitaminas y electrolitos hasta que se establezca una dieta bien equilibrada. Con respecto a las complicaciones que puede observarse o que se pueden dar en el síndrome de Wernicke-Korsakoff son la abstinencia alcohólica, las dificultades en las relaciones con las personas o con la interacción social, las lesiones producidas por caídas, neuropatías alcohólicas permanentes, pérdida permanente de habilidades cognitivas, pérdida de la memoria de manera permanente y el periodo de vida reducido, ¿no? Las prevenciones son el no consumo de alcohol o tomarlo de forma moderada, nutrirse lo suficiente y de una manera correcta, o mejor dicho, su nivel es correcto de vitaminas, específicamente de tiamina. Como conclusión, y ya para terminar, tenemos que el síndrome de Wernicke-Korsakoff es una enfermedad bastante común. Su reconocimiento y tratamiento efectivo tiene importantes consecuencias humanas y el uso de tiamina en el transcurso del síndrome de Wernicke-Korsakoff agudo está bien establecido. Eso sería todo, muchachos. Gracias por haber escuchado el video. La bibliografía, por si quieren comprobar alguna de las citas o de la información que he mencionado. Nos estamos viendo hasta el próximo video.